Empecemos con las noticias, que vamos a continuar con el hecho tan extraordinario que estamos viviendo, no en España, sino en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Un hecho memorable porque es verdaderamente apasionante para los que hemos estudiado tantísima historia del mundo y apreciamos el valor que ha tenido la institución parlamentaria de Inglaterra desde los siglos XVIII y XIX hasta la Primera Guerra Mundial, donde perdió la hegemonía. No podemos dejar de emocionarnos cuando el Parlamento inglés trata de cuestiones vitales. Ayer se ha producido, ahora veremos, los titulares de los periódicos, un acontecimiento histórico que ha devuelto al Parlamento inglés la grandeza que tuvo en otros momentos, pero no justamente porque haya sido grande Cameron, sino porque Cameron, de regreso de Bruselas, se ha contagiado de la verborrea insignificante y falsa de la socialdemocracia continental y ha hecho un discurso catastrófico de vaciedades y propaganda como la europea y una contestación brillantísimas de Johnson, el alcalde de Londres. Veamos a ver cómo presenta esta disputa parlamentaria, cómo presenta el problema en la prensa española. Veamos primero El Mundo, ¿no? Muy bien, el diario El Mundo lo recoge en portada muy escuetamente. Dice que Cameron replica los abucheos, pero en páginas interiores... Los abucheos de sus propios partidos, ¿eh? Sí. El abucheo lo dirá bien, lo digo yo, el abucheo, porque he leído todo lo que se ha publicado en este tema en los periódicos europeos y los españoles, por supuesto, y los franceses, y el abucheo fue de su propio partido. Sí, en la sección internacional, en la página 18, dedica una doble página a esta noticia, a este hecho. Y el titular reza unas palabras entrecomilladas de David Cameron. Dejar la Unión Europea sería como saltar en la oscuridad. Cameron se enfrenta a Boris Johnson en el Parlamento, entre abucheos y una profunda división del Partido Conservador. También dice que la libra marca mínimos de 2009 por el miedo al Brexit. Bien, antes de leer El País, sabéis que me gusta interrumpir enseguida los periódicos, como presentan las noticias, para hacer un comentario corto, pero que alumbra. En este caso alumbra la vaciedad de Cameron, cuando literalmente dice a sus diputados en el Parlamento y a todos los diputados del Reino Unido, dice, dejar la UE sería como saltar en la oscuridad. Es decir, antes de estar el Reino Unido en la UE, estaba en la oscuridad. Por tanto, si se abandona la E, se vuelve a donde estaba Inglaterra. Inglaterra no ha sido nada, no ha dado luz al mundo ni a Inglaterra, hasta que no encontró la luz del continente europeo. Ya veremos cómo las palabras de Cameron parecen pronunciadas por Merkel o por Hollande, no digo por Rajoy, pero por Renzi, por ejemplo, sí. Son palabras socialdemócratas, es decir, vacías, que no significan nada, algo inusual en el lenguaje realista de los políticos del Reino Unido. A ver ahora cómo lo presenta el tema El País. El diario El País también lo recoge escuetamente en portada, diciendo que la libra se hunde por el miedo al Brexit. Esto en portada. Y en la página 3, la sección internacional del diario El País, dice que la libra esterlina se desploma por la incertidumbre sobre el Brexit. También en la misma página dice David Cameron en el Parlamento, entrecomillado, no es hora de dividir a Occidente. Claro, Antonio. no es hora, porque la hora de dividir Occidente no ha llegado todavía. No es hora. Mañana a lo mejor lo es. No es hora. Ahora no. Bien, las frases de Cameron convienen meditarlas. Su oración es un canto fúnebre a la sinceridad, al realismo y al pragmatismo de todos los partidos políticos británicos y a la tradición de sinceridad de la política inglesa. Cameron no ha sido sincero, ha sido grandilocuente, ha sido latino. Veréis, hemos empezado criticando la primera frase que vimos de saltar en la oscuridad. Entrecomillado, continúa Cameron. La elección en el referéndum del 23 de junio será entre un país más fuerte, más seguro y más próspero y un salto en el vacío. ¿No recordáis todo el lenguaje, a la palabrería hueca de los políticos españoles? Camerún ha llegado ya a este término, ¿eh? Repito, en el referéndum se va a elegir entre un país más fuerte, más seguro y más próspero o un salto en el vacío.
Bueno, pues que se pongan paracaídas, ¿verdad? ¿Qué es esto de un salto en el vacío? Parece mentira que un hombre inteligente, no genial, no es un líder, pero un jefe político apreciable, notable, con muchos valores, haya entrado en el juego de la vaciedad y la oquedad política, no diciendo nada y hablando mucho. Es decir, como un español. Dice, no es el momento de dividir a Occidente. No, claro, ese momento llegará después. Todavía no es el momento de dividir. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que no es el momento? Será por decir, no podemos dividir el Occidente, pero no es el momento. Eso es propio ¿de quién? De Rajoy. No toca. Sí, no toca. Es lo que dice siempre Rajoy. Lo que dice Rajoy, inventado por Pujol. No toca, eso ahora no toca. Ahora no toca dividir a Occidente. Eso lo dejamos para luego. Y cuando dice literalmente para atacar a su viejo amigo y compañero Johnson, yo no me presentaré a la reelección porque se ataca a Johnson diciendo que está preparando sustituir a Cameron y ser él el líder, el jefe del Partido Conservador. Dice, yo no me presentaré a la reelección y no tengo otro interés que defender lo que es mejor para nuestro país. ¿No recuerda esto a, por ejemplo, Aznar o Felipe González? ¿Pero qué palabras son estas? ¿Qué podemos seguir diciendo? Veréis, esto es el colmo ya. Dice que salir de la Unión Europea es una amenaza, literalmente la palabra amenaza, a la seguridad económica y nacional del Reino Unido. Pero ¿cómo puede decirse semejante locura? Que salir de Europa, el Reino Unido, amenaza a su seguridad económica y nacional. ¿Es que la van a invadir otra vez los nazis alemanes? Si se sale, pero qué peligro anuncia este hombre acobardado, ha perdido la seguridad en sí mismo al llegar a su país, todos los honores que ha recibido y la atención en Europa, se le han venido encima como una maleta encima que no puede con ella, como un baúl que encorva sus espaldas para pronunciar frases rimbombantes vacías propias de la socialdemocracia continental. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede un hombre cambiar en 24 horas de carácter? Está asustado, no tiene personalidad, ha dejado de ser un jefe, líder no lo ha sido. ¿Cómo puede apelar a la seguridad nacional y a la influencia del Reino Unido en el mundo? Si sale de la UE, es que quiere decir que la influencia del Reino Unido en el mundo es debido a que está en la UE. Y la Commonwealth y todo eso. Pero se habrá visto algo disparate mayor. Los retos a que se enfrenta Occidente hoy constituyen genuinas amenazas si se sale de la UE. Y han llegado a hablar de la agresión de Putin en el este y el extremismo islamista en el sur. Por eso dice que no es momento de dividir Occidente. Cuando desaparezcan esas amenazas, sí, los dividiremos. Pero mientras Putin y el islamismo estén ahí, no es momento de dividir Occidente. Vaya poca inteligencia, vaya poca habilidad, vaya poca entereza de carácter y voluntad. Seguimos. Como cuando dice él literalmente, me refiero a Cameron, que en su opinión no es momento de dividir Occidente, añade, cuando nos enfrentamos a desafíos a nuestro modo de vida, a nuestros valores y nuestras libertades, es la hora de reforzar los números. Aquí hemos llegado. Ahora sí, no es la hora de dividir Occidente, pero es la hora de reforzar los números. Es decir, dinero. Y claro, como lo que antes ha dicho de los peligros que acechan al Reino Unido si se sale de la Unión Europea. Los peligros son de orden cualitativo, como son nuestros valores, eso es calidad. Nuestras libertades, eso es calidad. Entonces, si hay esos peligros de destrozar las cualidades del Reino Unido, la respuesta es fulminante, dice Cameron. Es la hora de reforzar los números. Esta es como la cantidad, los números, que es cuantitativo, se transforma en calidad. La calidad se pierde con el número. ¡Qué disparate! Esto parece Engels. Si parece Engels cuando en la física decía que la cantidad de frío transforma la calidad del agua en hielo. Si es que esto es disparate tras disparate. No es de extrañar que fuera abucheado por sus propios compañeros, que ya llegan, no solamente, como sabéis, ya dije, por la incorporación de Johnson y los 6 ministros de Cameron, sino que 1/3 de los diputados conservadores está en campaña activa y lo abucheó ayer en el Parlamento, a su teórico jefe, que ha perdido todo el prestigio
esa evocación de los números es la contradicción mayor que he visto en un dirigente inglés, británico. Son realistas, pragmáticos. ¿Cómo puede decir tonterías, vaciedades, como en Europa continental, y dar como respuesta a esas vaciedades de calidad, de cualidades o de características del carácter inglés, de los valores ingleses o británicos? ¿Cómo se le puede responder diciendo que es una cuestión de números? Que perdemos, que se pierde número, que la economía va a sufrir, o que la salida de Gran Bretaña, Brexit. sí, Brexit, que va a dañar a la economía. La libra esterlina, claro que ha perdido, naturalmente que ha perdido. Pero es que entonces lo que Johnson le ha contestado es que acaso está diciendo Cameron que si se sale del euro ya no podrá comerciar Gran Bretaña con el continente. ¿Qué es lo que ha querido decir? Porque hay cosas incluso peores de las que ha dicho. Ejemplo, dice una metáfora que fue afortunada en el principio y después equivocada, pero la metáfora fue buena. Comparó la salida con un divorcio, diciendo: conozco a muchas parejas que han comenzado los trámites del divorcio, pero a ninguna que lo haya hecho con el objeto de renovar sus votos matrimoniales. Se refería con esto a que hay una corriente, no de opinión firme, pero sí argumental y retórica, por parte de los que quieren salirse de la UE, diciendo que conviene salirse para negociar desde una posición más fuerte y que podrán obtener mejores resultados negociando nuevamente después de haber dicho que nos salimos, que no aceptamos y vamos a invitar a negociar. Y a eso dice, eso es imposible. Y para eso empleó la palabra de que el referéndum del 23 de junio será la decisión final, que no hay retorno. Y ahí es verdad que tuvo una ocurrencia bastante bella, porque le puso en ridículo a Johnson, que había insinuado, pero claro que era retórica la frase, que podrían obtenerse mejores resultados. Dijo una frase que ha circulado por toda Inglaterra y Gran Bretaña, porque es ocurrente y bella y bien traída por Cameron. Dijo que nunca había visto que alguien quiera salir para quedarse. La frase, claro, lacónica, pero expresiva, muy buena, y que ese fue el único éxito que tuvo Cameron en su triste discurso. Siguen habiendo mucho más comentarios que hacer, porque sería interminable si yo hiciera una crítica a Cameron recorriendo la historia de Inglaterra y la de la Gran Bretaña después, desde el siglo XVIII en adelante. Es que ha negado todo el estilo, la elocuencia, el pragmatismo, la sinceridad. Sí, las palabras de Cameron no pueden ser sinceras a no ser que sea idiota, y no lo es. Solo un idiota puede hablar de esas palabras vacías y huecas, como en España y el continente europeo, pero no en Inglaterra. Allí es otra cosa. ¿Por qué son creíbles? ¿Por qué creemos que los ingleses son más sinceros y no mienten? Simplemente porque no emplean esas frases rimbombantes y tontas de toda la política europea. Se refieren a los hechos concretos y se comprometen con hechos. No dice que está en peligro la seguridad nacional ni nuestros valores. Eso no lo dice ningún inglés sensato. Y en los que lo recibe, porque ahí Camerún va a perder muchísima influencia, porque esa manera de hablar no es propia del pueblo británico. No lo entienden. Eso es propio del continente europeo, de unas tradiciones filosóficas donde los sustantivos y las abstracciones, las sustantivaciones, atraen a todos los ignorantes. Es decir, cuanto más ignorante, más sustantivaciones emplea. Inventa palabras que parecen más cultas y más pedantes para decir mal dicho, inventando transustantaciones para creer que es metafísico lo que dicen. No solo ya las preposiciones desde para darse importancia, sino que dicen visualizaciones en vez de mirar. Bueno, es una destrucción del lenguaje para ser rimbombantes y parecer más sabios o conocedores o estudiosos de lo que son. Esto es lo que ha hecho Cameron ayer. Si siguiera analizando es que no terminaría, pero no me resisto a seguir subrayando algunas de sus macabras y locas. Por ejemplo, estuvo muy bien diciendo que él no se va a presentar a la reelección, pero lo dijo para atacar a su amigo. También está permitido. Johnson piensa no volver, quiere dejar la alcaldía para presentarse como Tory, ser elegido dentro del grupo conservador inglés y sustituir. Entonces Cameron lo ataca diciendo: yo ya me retiro, yo no me vuelvo a presentar. Es un argumento que no afecta para nada al fondo, pero afecta a la persona. Y en este sentido se encuentran muchísimas palabras en el discurso de Cameron que son vacías,
e inconvenientes, que no son prudentes. En fin, yo creo que después de esto análisis del lenguaje de Cameron y de que la libra esterlina se desploma porque la pérdida de más de un punto en un día, si está bien el verbo desplomar, por la incertidumbre sobre el Brexit. Pero esos tipos de incertidumbre están continuamente dando vida a las compañías que calculan estos riesgos y estas aventuras, y lo mismo que ahora ha sido la agencia de clasificación de las deudas, Moody, pues también ya antes hay otras dos que habían dicho lo mismo hace un mes y nadie comentó la importancia que tienen. Hoy tienen la importancia porque Cameron ha perdido la batalla ya, al menos entre la clase política, dentro de Gran Bretaña. David Cameron y Boris Johnson, no sé si saben, que ambos estudiaron en Eton, Sí. en el colegio más elitista del mundo, en el que una de las premisas... Sí, porque además no entran mujeres, es varonil, no es mixto. Sí, y es donde más primeros ministros han salido, bueno, escritores y de todo, H.S. Eliot, Orwell creo que también es. Y es un colegio de superélite en el que una de las cosas que se fomenta más es el forjar en la personalidad y el carácter de los estudiantes, puesto que de ahí siempre saldrán la mayoría de los representantes de cuadros de mando, sí. Sí, a todos los niveles. Entonces, en el sentido que ha dicho usted que ha perdido Cameron esa personalidad, porque he leído un artículo de Gran Bretaña que me ha resultado bastante sorprendente, en el que decían que estaba buscando una lucha por encontrar su identidad o algo por el estilo. Inglaterra, poniéndolo al pie de los caballos si se salía de la Unión Europea o del mercado común o de lo que quieran salirse a estas alturas, porque no se sabe hasta dónde puede llegar esto. Es totalmente contrario a la personalidad de todos estos primeros líderes ingleses, que lo que está demostrando, a mi juicio, Boris Johnson, es tener un empaque y mucha más personalidad que Cameron, que es tener claras las ideas. Yo no sé en qué términos acabará todo esto, pero desde luego lo que está clarísimo que el europeísmo, que es un invento absoluto en el plano cultural fomentado por los americanos, es un auténtico fracaso. Y que además, como hemos dicho en esta radio 1.000.000 de veces, toda la unión monetaria que se ha creado como sustento de la Unión Europea es un auténtico fiasco. El euro es un auténtico fiasco. Bien. Yo aún así, y a pesar de la decadencia que muestra Cameron. el discurso de Cameron, yo lo que no me resisto tampoco a decir es la envidia que me dan estos debates en el Parlamento. Claro, es una maravilla. Porque uno compara y escucha esto y la vivacidad y cómo se abuchean y cómo intervienen y la espontaneidad, y ve luego una sesión parlamentaria aquí en la carrera de San Jerónimo y la verdad es que dice uno, pero esto es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. Eso a mí sí que realmente me da una envidia sana a pesar de esta decadencia que muestra esto. Pero bien, para terminar, sí me quedan por examinar o al menos exponer en contraste con la vaciedad y la mentira del discurso propagandístico de Cameron, la realidad del discurso de Johnson en el ayuntamiento, donde le contesta de verdad, no le contesta, responde a las cuestiones planteadas en el Parlamento por Cameron. Johnson intervino por primera vez en el Ayuntamiento de Londres y desde ahí acusó a Cameron de, figuraros que son casi el análisis que he hecho yo, pero bueno, le acusó de exagerar salvajemente los riesgos de la salida. Cierto, añade Johnson, seguiremos siendo una economía abierta y dinámica, en cualquier circunstancia. Así que Johnson admite que puede perder el referéndum. En cualquier circunstancia del referéndum seguiremos siendo una economía abierta y dinámica. Añade, es ilusorio pensar que Londres morirá si dejamos de ser miembros de la UE. Pues claro que es ilusorio, una tontería, es una imbecilidad, es una amenaza tonta que le hace perder prestigio a Cameron. Sigue Johnson, es simplemente inconcebible pensar que Europa cortaría los lazos comerciales con nosotros, como si pudiera un comerciante dejar de comerciar, dejar de ganar dinero, dejar mercados, abandonar mercados. Hablo de las empresas comerciales del continente, porque el Reino Unido se sale de Europa. Pero ¿desde cuándo se ha visto que un comerciante abandone por una razón política un mercado que tiene conquistado? Además, teniendo si eso es la negación de la historia económica y de los mercados. Teniendo dos monedas distintas, además. O sea, es que no hay cambio alguno en el tráfico de la moneda. Eso sigue igual siempre. Claro. Esté o no dentro. En fin, con eso damos por acabado nuestra primera impresión
del debate político británico, tanto en el Parlamento como en el Ayuntamiento de Londres, después de conocer los resultados de los acuerdos alcanzados por Cameron ante la debilidad y el desconcierto de Europa, que abandona prácticamente todos los principios en los que decía creer para que no huya de la Unión Europea Gran Bretaña. Reino Unido. Claro, el Reino Unido.